Bueno, buenos días. Gracias por estar presente acá tan temprano y espero que el interés que tuvieron en el cultivo de colza sea correspondido con lo que voy a decir, ¿no es cierto? No sé si todos tienen mucho conocimiento de este cultivo, pero se trata de una especie que a nivel internacional es la segunda oleaginosa en importancia detrás de la soja. Sin embargo, en nuestro país no ha tenido una inserción muy importante, sobre todo en lo que hace a la historia agrícola argentina, y recién en los últimos años, y un poco a raíz de los problemas de comercialización que tenía el trigo y su baja rentabilidad, fue que se despertó ese nuevo interés en el cultivo de colza, así como también en algunas legumbres que han sido evaluadas por los productores en los últimos años. De todas formas, es un cultivo que tiene una superficie muy reducida en nuestro país, pero desde INTA, desde hace unos años, se viene tratando de generar información para que el productor que se interesa en el cultivo tenga una base conceptual en la cual sustentarse para probar con este cultivo. Un poco, como el tema es muy amplio y el tiempo es escaso, quería centrarme en estos aspectos. ¿Cuáles son los aspectos de manejo que son clave para el cultivo de colza? Y esta pregunta la podemos pensar desde dos ópticas. Una podría ser desde cómo participan las distintas alternativas de manejo en la estructura de costos del cultivo. Y como podemos ver en esta diapositiva, vemos que la fertilización se lleva una proporción muy importante de los costos de los 12 quintales o 13 quintales que pueden ser el costo directo en campo propio de este cultivo. La fertilización se lleva aproximadamente un 30 y pico por ciento, la cosecha un 20% y, aunque no figura ahí como un factor simple, labores de siembra y de aplicación de herbicidas preemergentes o de presiembra más la semilla se llevan casi un 40% del costo directo. Quiere decir que esas alternativas de manejo probablemente estén relacionadas con los costos, aunque también podemos mirar las alternativas de manejo desde el punto de vista de qué efecto tendrán en el rendimiento alcanzable esas alternativas de manejo, que es lo que más nos interesa, porque nos va a determinar el margen de nuestro cultivo. Y en base a la experiencia, a las consultas, a lo que he visto en el campo a través de estos años, para mi criterio, estas cuatro alternativas son, o alternativas de manejo, son las que definen el éxito o el fracaso del cultivo. Básicamente, hay alternativas que son de costo cero y que no participan de ese análisis de costo que mostré previamente, como el conocimiento adecuado de la combinación entre el ciclo del cultivar y la fecha de siembra. Eso no nos cuesta nada, sin embargo, es una alternativa que vamos a ver es determinante del éxito de ese cultivo. Después, todo lo que tiene que ver con la tecnología de implantación del cultivo es bastante importante y en algunos casos se llegan a cometer errores o diferentes alternativas de estas marcan resultados bastante diferentes. Después la fertilización, vimos, participaba en forma marcada de la estructura de costos y realmente incide en el rendimiento alcanzable por el cultivo. Y por último la cosecha, que es la que permite plasmar todo lo realizado previamente. Y un error en la cosecha es trágico, ¿no es cierto? Para el cultivo, ya yendo un poco más a lo que es la ecofisiología, que es mi disciplina, se sabe que la biomasa alcanzada al inicio de la floración nos va a determinar el número potencial de granos que vamos a poder fijar. El número potencial, el número de granos, es el componente que mayormente determina el rendimiento de este cultivo. El peso de los granos generalmente no tiene una incidencia muy alta. Entonces, ¿qué es lo que nos va a... ¿Cómo podemos analizar la producción de biomasa en el cultivo? La podemos analizar como una función de la radiación incidente por cuánto de esa radiación es interceptada por el cultivo, o sea, el porcentaje de intercepción, y por cuánto de esa radiación interceptada es transformada en biomasa, o con qué eficiencia, la eficiencia de conversión. Y durante cuánto tiempo el cultivo está interceptando y transformando radiación, o sea, la duración del ciclo total o del periodo considerado.
Esas dos, la intercepción y la eficiencia de conversión, van a depender de alguna de las alternativas de manejo que mencioné previamente. Básicamente, la disponibilidad de nutrientes o la densidad de siembra lograda o el espaciamiento y a veces la sanidad van a afectar esos dos factores de esta función. Por otro lado, los otros dos van a ser afectados también por la combinación de ciclo de cultivar y fecha de siembra. Adelantar o atrasar la siembra de un cultivo o buscar un cultivar más largo, más corto, va a hacer que nos varíe la cantidad de radiación incidente al variar la época del año y también la duración durante el tiempo que el cultivo está captando esa radiación. Por otro lado, ¿cómo se relaciona esa biomasa generada con el rendimiento? Un poco lo vimos a través del número potencial de grano, pero lo podemos interpretar también con esta ecuación, donde dice que el rendimiento va a ser función de la biomasa afectada por el índice de cosecha. El índice de cosecha es la proporción o la relación entre el peso de los granos cosechados y el peso total de la planta. Cuanto mayor es el índice de cosecha, una mayor proporción de la biomasa está representada por los granos. Y básicamente el índice de cosecha va a depender del estado fisiológico del cultivo durante el periodo crítico. Al mismo tiempo, la misma autora holandesa que mostraba el gráfico anterior ha dicho que el número de granos fijado, no el potencial como mostré previamente, sino el número de granos fijado, es una función de la tasa de crecimiento del cultivo en floración. Y eso nos estaría diciendo, esta relación directa, que la floración tiene que ver con el periodo crítico y en definitiva es lo que habitualmente los distintos autores mencionan como periodo crítico. En particular, si queremos ser más específicos, existe un periodo, el periodo inicial de la floración que es realmente crítico, que según algunos autores británicos, ya hace bastante, mencionaban que era de aproximadamente 15 días, aunque nosotros en una tesis reciente hemos determinado que se trata de un periodo de 300 grados día. Para la zona donde soy yo, que es la zona de Paraná, Entre Ríos, eso ocurre generalmente entre 15 y 20 días, o sea, los primeros 15 o 20 días de la floración son trascendentes y van a definir qué es lo que pasa con ese cultivo. Por supuesto que, como vimos en el gráfico anterior, también es importante qué pasó antes, cuánta biomasa llegamos a acumular en el momento de la floración. Y después dependemos de cómo sea la oferta de recursos del ambiente durante esos 15 o 20 días iniciales para definir el número de granos, que es el principal componente de rendimiento. Es así que, analizando distintos ensayos, hemos llegado a relacionar el periodo de la fecha de inicio de floración con el rendimiento relativo alcanzado por distintos genotipos, en distintas condiciones, en distintos años. Y básicamente lo que hemos visto es que si la floración comienza entre el 2 y el 28 de agosto, al menos para nuestras condiciones, estamos en mejores condiciones de decir que vamos a lograr un rendimiento cercano al máximo. Inicios de floraciones posteriores al 28 de agosto sufren el efecto de las altas temperaturas primaverales y vemos cómo los rendimientos caen muy marcadamente. Y por otro lado, por el contrario, si combinamos mal la fecha de siembra y el cultivar, algunas veces se puede producir una floración muy anticipada y en años de inviernos rigurosos podemos sufrir el efecto de las heladas. La colza, si bien soporta y generalmente no muere con el efecto de la helada cuando ya está en la floración, sí aborta estructuras reproductivas como flores y silicuas. Entonces, muchas veces, un alto número de heladas puede ser negativo. Eso generalmente en los ambientes en los que nos movemos en INTA Paraná no sucede, pero por ejemplo sí es una variable que pesa mucho en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que es una zona tradicionalmente colcera. Básicamente hay un trabajo del grupo del doctor Miralles de la UBA que dice que para colza de tipo primaveral, como es la que estamos viendo acá, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, el número de heladas en la floración es una variable ambiental determinante del rendimiento alcanzado. En cambio, en el caso de materiales de tipo invernal, que requieren vernalización, ahí sí ya pesa más la cantidad de precipitaciones, la radiación y las temperaturas durante todo el ciclo, o por lo menos durante el ciclo vegetativo del cultivo. Básicamente, esta relación empírica que nos dice que la floración de nuestro cultivo debe caer iniciarse durante el mes de agosto,
es una especie de objetivo de blanco al cual uno debería apuntar para asegurarse una parte del éxito. El tema es que no tenemos todavía con qué apuntar a ese objetivo. Básicamente hay ¿qué sería la mira para apuntar a ese objetivo? Un modelo que permita predecir la fenología del cultivo. Existe un modelo que se llama Cronocanola, que ha sido generado por el mismo grupo de trabajo del doctor Miralles en la UBA, que se presentó creo que en el 2009 y lamentablemente ha quedado un poco desactualizado porque hay un recambio varietal permanente, entonces muchas de esas variedades ya no están presentes en el mercado. Y por otro lado, el ajuste adecuado es para la latitud similares a la de la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos un poco más al norte, un poco más al sur y ya el ajuste es relativo. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es tratar de generar esa mira para nuestra zona, que vendría a ser ese modelo de predicción de fenología, y en eso estamos trabajando, calculamos que para la campaña que viene eso va a estar disponible, pero de todas formas, a raíz de ese trabajo, quería mostrarles que lo estamos haciendo a dos niveles, uno a nivel de cultivar individual y otro a nivel de cultivares con características similares en cuanto a ciclo. Básicamente, estos gráficos lo que muestran es esa segunda opción, donde hay variedades primariales cortas, largas e intermedias. No trabajamos con invernales porque ya van a ver que para nuestra zona no se justifica eso. Y lo que quiero que vean es cómo los gráficos nos muestran cómo la duración del ciclo emergencia a floración o siembra a floración se reduce al atrasar la fecha de siembra. Pero esa reducción de la duración es más marcada para cultivares de ciclo largo que en cultivares de ciclo corto, y que sobre todo cuando consideramos tiempo térmico, esa reducción que tiene que ver con la sensibilidad fotoperiódica de los cultivares es más marcada en los cultivares de ciclo largo y sobre todo en el periodo inicial de siembra del cultivo, o sea, la época óptima, que para nosotros es abril hasta mediados de mayo. Es el momento en el que el efecto sobre el periodo vegetativo es más marcado. Yo calculo que para la campaña que viene van a estar disponible algún sistema que permita predecir la floración y en ese sentido elegir la fecha de siembra adecuada para que la floración nos caiga en el momento de mejor oferta ambiental, que era el que veíamos. Un poco en relación con lo que hablábamos previamente, y paralelamente se realizaron una serie de ensayos con cultivares de distintos ciclos y distintas fechas de siembra. Y lo que observamos es que, como les decía, cultivares de tipo invernal en nuestras latitudes no se adaptan, no llegan generalmente a cubrir del todo los requerimientos de vernalización, de acumulación de horas de frío que tienen ese tipo de cultivar, y entonces tienen un ciclo muy largo que por un lado perjudica el cultivo de segunda y tienen una heterogeneidad en la fenología, florecen en forma despareja, eso dificulta después la madurez y la cosecha, y nunca superan, al menos en nuestros ensayos, los rendimientos de variedades primaverales. Entonces como que no se justifica cultivar este tipo de especies que a lo mejor son comercializadas o promocionadas como de mayor potencial, pero mayor potencial no en nuestro ambiente, sino quizás más al sur o en otros países. En nuestras condiciones, en fechas de abril, siembras de abril, los máximos rendimientos fueron alcanzados por variedades de tipo primaveral, de ciclo largo, y a medida que atrasamos la fecha de siembra, las variedades de ciclo corto son las que comienzan a tener mayores rendimientos. Aunque cuando ya nos atrasamos mucho, vemos que todas comienza a caer ese rendimiento alcanzable. Eso un poco nos está definiendo una fecha para Entre Ríos, una fecha óptima de siembra del mes de abril hasta mediados de mayo. A partir de mediados de mayo se empieza a incrementar el riesgo de heladas, de las primeras heladas fuertes del año, y entonces, como la colza, hasta que no desarrolle una roseta de 4 a 6 hojas, es susceptible al daño por heladas, ya comienza a ser más riesgoso sembrar en esas fechas, y encima sabemos que se nos cae un poco el potencial de rendimiento de esos cultivares. Por supuesto, este año, por ejemplo, recién estábamos conversando, no había pisos, se tuvo que sembrar tarde, hubo heladas, y por suerte había buena humedad, no hubo daños mayormente, pero lo recomendable sería tratar de sembrar un poquito antes, y ciclos que en combinación con esa fecha florezcan en agosto.
inicien su floración en agosto. También retrasar mucho la fecha de siembra, independientemente del cultivar, va a exponer al llenado de los granos a condiciones de mayores temperaturas en la primavera. Y lo que hemos encontrado es, disculpen que esté en inglés este gráfico, es que la temperatura media durante el llenado afecta la concentración de aceite de los granos. Y recordemos que esta es una especie oleaginosa que se paga o se bonifica en función del contenido de materia grasa, de aceite. Lo que encontramos nosotros es que por encima de 17,3 grados, el contenido de aceite empieza a disminuir casi 1,6% por cada grado de aumento en la temperatura media. Entonces, lo ideal sería que el llenado de los granos ocurra en condiciones templadas, no de temperaturas muy altas. De todas formas, si bien esta información que les mostré es típica de Entre Ríos, existe información sobre la performance de cultivares. El INTA tiene una red de evaluación de cultivares con una extensión bastante importante. Si bien hay sectores importantes como el centro de la provincia de Buenos Aires o el sudeste de Córdoba que no están cubiertos y sería necesario que fueran cubiertos, hay bastante información en cuanto a la performance de los distintos cultivares y en cuanto a la fecha de siembra o la combinación de ciclo fecha de siembra, aparte de los datos que yo le mostré para Entre Ríos, que se siguen haciendo con nuevos cultivares y ya un poco más enfocado en lo que es la eficiencia de uso de recursos, de agua, de radiación, se replican en Concepción del Uruguay, en Tres Arroyos, en la chacra Barrow, y algunos años también tenemos datos en INTA Pergamino. Quiere decir que eso en breve estaría disponible esa información también para aquellos interesados. Un poco yendo a la segunda alternativa de manejo, la implantación, esto me parece que deberíamos pasarlo más rápido, son cosas generales. En general la colza requiere lotes que no sean encharcables porque no tolera muy bien el anegamiento y como requiere siembras relativamente tempranas, siembras de otoño, no de invierno como el trigo, como ya vimos, lo recomendable sería que el cultivo antecesor desocupe temprano el lote. También sería recomendable que dejen escasa cantidad de rastrojo y que no dejen residuos de herbicidas como imidazolinona o sulfonilureas. De lo contrario, estamos obligados a utilizar materiales de tipo Clearfield, que tienen tolerancia a esos principios activos y podrían llegar a ser sembrados ahí, pero no es lo ideal. Otro aspecto que sí es relevante es pensar en el cultivo de colza antes de cosechar el cultivo previo. ¿Qué quiere decir eso? Para desparramar homogéneamente el rastrojo y no dejar las colas de cosecha, porque en esas colas de cosecha hay acumulación de rastrojo, la eficiencia de implantación es menor, tenemos ya de por sí menos plantas en esa franja detrás de la cola de la máquina, y si se trata de una siembra tardía, el suelo más cubierto de rastrojo se enfría más marcadamente y el efecto de las heladas, como se ve en esa foto, puede ser bastante severo. Entonces terminamos teniendo lotes franjeados donde la cola de la máquina no hay plantas y el resto del lote está muy bueno. Para atenuar eso, se han reportado un efecto favorable a las bajas temperaturas, o sea, para soportar las bajas temperaturas de la fertilización fosfórica. Entonces, si estamos sembrando tarde, quizás deberíamos pensar en reforzar un poquito la fertilización para que el cultivo esté en mejores condiciones de soportar los fríos. Después, bueno, básicamente se apunta a 80 plantas por metro cuadrado, aunque ya vamos a ver que eso no es determinante. Es una semilla que requiere alto porcentaje de humedad para germinar, entonces lo que se debe favorecer es un buen contacto de la semilla con el suelo. Y si miran esa foto donde muestra la semilla de colza, ven que es muy chiquita. El cuidado que hay que poner en la siembra, comparado con una soja o un trigo, me parece que es mayor y eso tienen que estar advertidos a aquellos que no conocen el cultivo. Por eso, básicamente, es fundamental sembrar a baja velocidad y, si tienen posibilidades, utilizar barrerrastrojos, porque eso mejora bastante la eficiencia de implantación. La profundidad de siembra sí es un aspecto fundamental, no debería superar los 3 centímetros de profundidad. En este gráfico, que no es mío, es canadiense, lo que se ve es que a partir de los 25 milímetros de profundidad hay un descenso muy marcado en la eficiencia de implantación. Y bueno, y después también, eso ya es de ser prolijo como productor, ver que la profundidad de siembra sea pareja, que todos los cuerpos tengan más o menos la misma regulación, que siembren a la misma profundidad, que las ruedas tapadoras no dejen un montículo encima de la semilla,
porque todo eso puede llegar a dificultar la emergencia. Y las consecuencias son estas, digamos. Básicamente, plántulas que se siembran muy profundo, gastan mucha energía de la semilla en tratar de emerger, son más susceptibles al daño por heladas, al daño por insectos, y de todas formas se retrasan comparado con plántulas sembradas a profundidades adecuadas. ¿Qué efecto tienen esos rastrojos provenientes de los cultivos antecesores sobre la densidad lograda? Esto es un gráfico ya viejo, pero lo que quiero mostrar es que básicamente el cultivo de maíz es un cultivo complicado para la siembra. No es imposible, hemos visto muchos lotes de colza muy buenos sembrados sobre rastrojo de maíz, pero en las mismas condiciones, con la misma sembradora, muchas veces la eficiencia nos baja. Trigo, soja, teníamos casi 90 plantas, en un maíz por la distribución del rastrojo, no tanto por la cantidad. En este caso se cuantificó el volumen y el peso de rastrojo y teníamos casi la misma cantidad, incluso un poquito menos, en el maíz que en el trigo soja. La diferencia es la distribución del rastrojo. El trigo soja es un rastrojo blando, relativamente más sencillo de sembrar. El maíz, los cuerpos sembradores van saltando, la profundidad es desuniforme y bueno, y esas son las consecuencias. Pero es tan importante la densidad de siembra, eso es lo que le decía. Eso se puede analizar desde distintas perspectivas. La competencia con malezas, el rendimiento. Si miramos el rendimiento, en este caso no es un gráfico muy lindo, pero es lo que encontramos nosotros, básicamente un ensayo de interacción densidad por nitrógeno, y lo que veíamos es que el efecto de densidad no era significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no incidía en el rendimiento alcanzado. Sí era significativo el efecto de nitrógeno. Fertilizar adecuadamente con nitrógeno o no fertilizar producía esta diferencia entre los puntos azules y los puntos rojos. Pero la densidad nos decía que en un rango amplio de densidades, podemos tener rendimientos muy similares o que no difieren estadísticamente. Entonces, esto lo que nos da un mensaje es, si por algún problema, una lluvia que nos planchó el suelo después de la siembra, o otro tipo, un insecto, algún otro problema, o una semilla de mala calidad, estamos con un lote poco denso, antes que resembrarlo, que ya nos va a exponer a bajas temperaturas las primeras heladas, lo ideal sería a lo mejor reforzar un poquito la aplicación de fertilizante, fertilizar un poquito más para que cada planta pueda compensar y de esa forma los rendimientos no se resientan. Perdón. Básicamente no se resienten por lo que muestra este gráfico, que tiene que ver con la plasticidad que tiene este cultivo. Tiene una plasticidad vegetativa, que es generar mayor área foliar por planta, cuando está en baja densidad, generar mayor cantidad de ramas, en cada rama mayor cantidad de flores, y de esa forma fijar mayor cantidad de frutos por planta cuando hay escasez de recursos. Vemos acá en este gráfico que cuando hay muchas plantas, básicamente cada planta fija un número aproximado de granos, pero a medida que la densidad se reduce, hay más disponibilidad de recursos, entonces cada planta fija mayor cantidad de granos. Y si está con disponibilidad de agua y de nutrientes, aquel que tenga riego puede optar por regarla un poco más, o si va a fertilizar un poco más, esa plasticidad se ve potenciada y entonces cada planta puede llegar a fijar y a compensar todas las otras plantas que están faltando en el cultivo. En este gráfico, que tampoco es muy atractivo, lo que se ve es cómo tiene que ver con la competencia de maleza, ya vamos a ver por qué, pero lo que relaciona esto es la evolución de la intercepción de radiación, o lo que podemos considerar la cobertura del suelo que realiza el cultivo, a distintas densidades y distintas dosis de nitrógeno. La línea azul es una densidad baja, subóptima, y sin fertilización nitrogenada, y vemos que en el mejor de los casos llega a interceptar un 60% de la radiación o a cubrir un 60% del suelo. Una densidad óptima, pero mal fertilizada, lo que vemos es que mejora un poco la cobertura, pero no llega incluso al 100%. En cambio, una baja densidad, pero muy bien fertilizada, puede llegar al 100% y tener una cobertura plena. ¿Cuándo tiene esa cobertura plena? En el momento, por ejemplo, en el que empieza la aparición de las camadas primaverales de rama negra. No sé si es problema para ustedes esta maleza, pero calculo que sí. Y vemos que en los dos primeros casos, densidades bajas u óptimas, pero mal fertilizadas, es probable que esa rama negra se implante y sea un problema en el cultivo de segunda, encarezca los costos de control antes de la soja o el maíz tardío. En cambio,
en la recta negra, que era una densidad baja, pero bien nutrida, vemos que va a ser muy difícil que esas malezas se instalen, porque el sombreado es completo. Entonces, muchas veces lo que hacemos en un cultivo tiene que ver, ¿no es cierto?, con qué es lo que va pasando con las malezas en la secuencia. Ya un poco pasando a nutrición, lo que vemos acá son fotografías de deficiencia, de las dos más importantes y que más frecuentemente se pueden ver a campo. Nitrógeno, donde se ve coloraciones rojizas, amarillentas en las hojas basales. Este cultivo a veces confunde, para aquellos que no conocen el cultivo, porque realmente reconocemos la deficiencia de nitrógeno como un amarillamiento. En este cultivo hay amarillamiento, pero también aparecen las coloraciones rojizas. Si es nitrógeno, esas coloraciones van a estar en las hojas basales, mientras que las deficiencias de azufre en un primer momento se ven como clorosis internervales en las hojas más nuevas, porque se trata de un nutriente menos móvil dentro de la planta que el nitrógeno. Y si la deficiencia persiste, empiezan a verse deformaciones y los márgenes de las hojas rojizos. Ya vamos a ver otras imágenes. Nosotros, en Entre Ríos, con el ingeniero Melchiori y otros colaboradores, hemos determinado un umbral de respuesta al nitrógeno, que básicamente en condiciones donde el azufre no era limitante, nos dice que a partir de 148, 150 kilos de nitrógeno hay una baja probabilidad de respuesta a la fertilización nitrogenada. Eso, perdón, lo que no aclaré era que era considerando el nitrógeno disponible, que era lo que aporta el suelo hasta 60 centímetros, más lo aportado como fertilizante. Y por debajo de ese umbral de 150 tenemos una alta probabilidad de que la respuesta o que la fertilización sea rentable. Ese umbral de 150 kilos de nitrógeno disponible es superior en 20 kilos al del trigo para la misma zona y los mismos suelos. Eso quiere decir, y nos da una pauta de que es un cultivo bastante exigente desde el punto de vista nutricional. También tenemos deficiencia de azufre en estado reproductivo, que se ve en esas coloraciones claras de las inflorescencias de la derecha, que son generalmente inflorescencias que son infértiles, que no producen, y lo que se observa es esto, básicamente. Respuestas lineales al agregado de nitrógeno cuando tenemos el agregado de 30 o 15 kilos de azufre, pero cuando no agregamos azufre, esa respuesta puede ser nula o incluso negativa por desbalances nutricionales severos que ocurren. Las crucíferas, y en particular la colza, sintetizan para protección de la planta glucosinolatos, y esas sustancias son sustancias azufradas, y de ahí es la demanda tan alta que tienen estas especies por azufre. En Entre Ríos, generalmente no se encuentra una alta probabilidad de respuesta a azufre en soja, en maíz y en trigo, mientras que en colza, en una alta probabilidad de ensayos, en una alta proporción de ensayos tenemos respuesta al agregado de azufre. Básicamente lo que se ve en esos ensayos es esto, básicamente esta es la parcela donde se aplicó nitrógeno y azufre y esta es la misma dosis de nitrógeno sin el azufre. Y se ven esas deformaciones y hojas rojizas y que eso a madurez vemos las silicuas normales con grano, donde el proceso de senescencia ya comenzó, la degradación de los pigmentos fotosintéticos y el nitrógeno y nutrientes empiezan a traslocarse desde las partes vegetativas o de la pared de la silicua hacia los granos. En cambio, estas silicuas son vanas, no tienen granos y vemos cómo no se degrada esa fotosíntesis, ¿no? Esos pigmentos fotosintéticos. Por último, ya terminando, en fósforo es donde más atrasados estamos. A pesar de ser una zona, Entre Ríos tiene suelos característicamente deficientes en fósforo, es donde más atrasados estamos en generar umbrales de respuesta, y hay poco a nivel internacional en general para ver, y hay información contradictoria. Por ejemplo, hay información australiana, donde el cultivo es importante, que dice que la colza es menos exigente en fósforo que el trigo, un 25% menos. Pero hay información de otros sitios del mundo que hablan de lo contrario, de que es un poco más exigente. Entonces no sabemos. Lo que sí sabemos es que en situaciones muy limitantes, donde el fósforo disponible es muy bajo, prácticamente no tenemos cultivo. Y con 80 kilos de superfosfato triple llegamos a un cultivo de 1.600, 1.700 kilos por hectárea. Es contundente. Si bien en la foto no es muy buena, créanme que acá no había nada y esto era impresionante.
tenemos que generar más ensayos a campo, muchos puntos para tratar de lograr un umbral en este nutriente. Lo que sí estamos trabajando, y esto es lo último, es a nivel de la variabilidad espacial que tiene este cultivo, que nos parece, hablando con algunos técnicos, que era un cultivo que muchas veces los rendimientos promedio eran bajos porque había determinados sectores del lote donde realmente se nos caía mucho. Y la idea es comparar con una especie como trigo o con otras especies, ya sea los mapas de rendimiento, y en ese caso hemos visto que no, los sectores delimitados como de alta potencialidad y de baja calidad para el trigo o sobre todo para la soja y el maíz no tenían nada que ver con los sectores delimitados como de alta y baja para la colza. Quiere decir que hay variables a las cuales responde diferente este cultivo. Y en este ensayo, que se llevó a cabo en 2 años particularmente, lo que tiene interesante es que el mosaico de suelos que se ve acá abarcaba desde argidoles típicos, argidoles vérticos, vertisoles, con distintas pendientes, con distintos grados de erosión, loma, media loma, bajo, incluso aparición en algunos casos de calcáreo. Y bueno, la idea es tratar de empezar a modelar las distintas variables de suelo para ver qué es de eso lo que más determina el rendimiento. Y por último, lo que les quería decir es mostrarles estos resultados son de rendimiento. Acá lo que se midió es eficiencia de uso de agua, de radiación, biomasa, un seguimiento de la biomasa, de sensores de NDVI y otros sensores ópticos para tratar de predecir respuestas, pero eso todavía está en proceso. Lo que les quería mostrar es, al tratar de remover las limitantes nutricionales por nitrógeno, fósforo y azufre, lo que se hacía era básicamente tomar el tratamiento del productor y al lado meterle un tratamiento sin limitaciones y ver qué respuesta en biomasa, en cobertura, en rendimiento teníamos. Vemos cómo hay años donde la variabilidad no se logra reducir y la respuesta, ya sea por limitaciones por agua, no pasan tanto por nutrientes, como en el primer año, en el 2014, vemos que existe respuesta a la fertilización, pero es acotada. Mientras que años con alto potencial, observen que los ejes no son iguales, 3.000 kilos de máximo, acá 4.000 kilos estamos hablando, prácticamente duplicamos, sacando la limitante nutricional en un año con mejor distribución del agua, de las precipitaciones, duplicamos el rendimiento al eliminar la limitación nutricional. Esto es realmente un dato muy contundente, pero son los primeros resultados que estamos sacando de toda esta línea de trabajo. Así que bueno, si deciden optar por este cultivo, en la Experimental Paraná van a encontrar información sobre todos estos temas. A lo largo de los años hemos venido trabajando y también en las otras unidades de INTA hay algo de información acerca del cultivo. Así que desde mi parte le digo gracias y bueno, estoy abierto a cualquier tipo de pregunta. No. Bueno, estiramos un poquito más. Ustedes saben que más o menos son 20 minutos cada parte de la charla y preguntas. Acá, como lo vimos tan interesante, estiramos un poquito más los minutos, así que nos quedan 10 para preguntas. Aprovechémoslo. Así que abierto para... Sí, hola, buen día. Buen día. Momento de determinación del nitrógeno y el momento para la refertilización. Sí, bueno, en los ensayos el momento fue al inicio, a la siembra, a la emergencia te diría. Porque esperábamos a que el cultivo esté emergido para aplicar el ensayo y ahí es donde se hacían las tomas de muestra. Pero tenés tiempo incluso hasta la roseta inicial para la toma de muestra. La pregunta era el momento de determinación de nitrógeno. Y la fertilización, lo ideal es también en estadio roseta, aunque hay respuesta incluso si lo postergás un poco más. Sobre todo en azufre, hay datos que hasta prefloración, aplicaciones en prefloración tienen respuesta a la aplicación de azufre sin pérdida de rendimiento. Siempre y cuando la fuente que utilizás sea rápidamente disponible, digamos. Eso es fundamental, porque si, qué sé yo, es un yeso y lo pones justo antes de la floración y no te llueve nunca más, no va a haber respuesta. Sí, digamos hay que buscar biomasa y poner el momento del ciclo, tal como lo explicó. ¿El índice de cosecha entre variedades, híbridos y eso, es algo muy variable o depende mucho después de cómo, digamos,
cómo funciona el momento de siembra y todo. Digamos, es una característica muy distinta entre la genética, porque nosotros estamos haciendo mucha colza, simplificamos bastante la genética, nos fuimos a algo bastante defensivo y tratamos de cumplir esta. Pero bueno, ahora me queda la duda si con alguna genética podemos capturar mucho más grano de la biomasa producida. Digamos, el índice de cosecha va a variar, un poco como yo dije ahí, en función de dónde ubicamos el periodo crítico. Si la oferta de recursos es alta y no hay ningún tipo de estrés, es probable que el índice de cosecha para la variedad elegida sea alto, sea el máximo posible, porque la pusimos en las mejores condiciones. De todas formas, sí, hay diferencias entre variedades, exceptuando el efecto ambiental. Variedades de ciclo más corto, en general son más bajas y tienen un mayor índice de cosecha, que en colza de por sí ya no es muy alto. Generalmente el índice de cosecha varía entre 0,25 y 0,30, o sea, entre 25 y 30% del peso total de la planta. Otros cultivos como trigo, maíz, están más cerca del 0,4, 0,5, ¿no es cierto? Bueno, en este caso es un poco más bajo, pero lo concreto es que variedades de ciclo más largo tienen un índice de cosecha un poquito más corto. Pero eso no quiere decir que vayan a rendir más o menos. En realidad, lo que va a determinar el rendimiento de eso es un poco el mérito genético de cada variedad, pero también lo que comenté es dónde ubicó el periodo crítico, en qué condición, y si ahí el cultivo estuvo creciendo mucho, independientemente de que sea largo o corto el ciclo del cultivar, en esa condición el índice de cosecha va a ser alto. Sí, ¿qué herbicidas estás utilizando, sobre todo para hoja ancha? Y otra es en los cultivares Clearfield, ¿qué opciones manejas de herbicidas también? Sí. Bueno, en Clearfield no tengo mucha experiencia, he utilizado Pivot, pero necesitaría incrementar. No tengo tanta experiencia en el cultivo con herbicidas Clearfield. A la colza tradicional sí, le pega. A Clearfield no. Dosis baja. Pero a las comunes básicamente lo que estamos utilizando es HIT. Está puesto ahí en naranja porque estamos probándolo todavía. Básicamente los que nos ayuda el HIT es en presiembra para los barbechos, porque muchas veces se nos junta, por ejemplo este año, el barbecho previo a la siembra, y entonces la aplicación de hormonales puede llegar a ser riesgosa. Hay muchos casos en los que no pasa nada, en otros casos hemos visto alguna sintomatología, entonces bueno, se ha empezado a probar combinando glifosato con HIT para mejorar lo que es el control de lo que haya quedado del cultivo anterior. Triflulalina yo no uso, sinceramente, está la típico herbicida citado para este cultivo. La vez que utilicé no he tenido buenos resultados, e incluso alguna vez hasta fitotoxicidad. Sí utilizo clomazone en dosis bajas, de 100 gramos de activo por hectárea, en presiembra o preemergencia. Eso me ha dado buenos resultados. Y a veces, dependiendo si hay mucha soja guacha, por ejemplo, a eso lo complemento con clopiralit para hoja ancha, ¿no es cierto? Eso me ayuda a controlar rama negra, que es un problema importante, la rama negra de las camadas otoñales, ¿no es cierto? Con rosetas relativamente chicas y a veces este año no pasó, pero veníamos de 3 años donde el otoño era muy suave, no había heladas y la soja guacha uno decía, bueno, ya va a venir una helada y la va a matar, y no, y seguía la soja guacha, entonces uno optaba por controlar esa soja, pero lo normal es que la primera helada hace desaparecer esa soja. Y bueno, después dicamba es una opción, yo trato de no usarlo porque veo alguna fitotoxicidad leve, entonces salvo que haya una maleza muy complicada, que lo entré el clopiralit en pos, el clopiralit también es en pos de emergencia. En el caso que el clopiralit no le vaya a hacer nada a esa especie, bueno, trato de combinar, pero en la mayoría de los casos lo evito. Y haciendo la combinación clomazone-clopiralit, generalmente no hace falta usar dicamba. Y después graminicidas posemergentes, supuestamente se pueden usar todos. Yo he visto fitotoxicidades con cletodin, fitotoxicidades serias, inesperadas y serias. Y entonces, bueno, hablando con especialistas, muchos han dicho que se debe al aceite agrícola, la combinación cletodin, aceite agrícola. También hay otras teorías que son los genéricos,
pero bueno, eso no está demostrado. Lo concreto es que aparecieron fitotoxicidades usando cletodin. Los FOB se pueden usar todos. Y el piclorán que hablábamos hoy, pero porque yo no lo uso, pero sí, sobre todo en el sudeste se usa, y Mario Cariñano acá me decía que... Perdón. Bueno. En presiembra, en vez de HIT, por ejemplo, Tordón, ¿a qué dosis, Mario? 100 y 120. Y bueno. ¿Qué sé yo? Mi miedo, a ver, estamos a tiempo, bueno, es esto, básicamente. Estos sintomatología que aparecieron un par de años son deformaciones del cuello de la planta y de la raíz, que son típicas de efectos de fitotoxicidades por herbicidas hormonales, aplicados muy cerca de la fecha de siembra. Entonces hay que tener cuidado, esas ramificaciones desde la base en una planta normal no existen. Pero bueno, es cierto que a veces uno aplica y no pasa nada. Todos hemos aplicado cuando no hay más remedio. Muy bien, ¿alguna otra preguntita? Sí, buen día. Si Buen bien día. dijiste que no trabajaste mucho con las Clearfield, ¿sabés si hay algún costo metabólico que disminuya el rendimiento? No, aparentemente son materiales que tienen muy buen potencial de rendimiento. No es, por ejemplo, hay otro tipo de tolerancias a las triacinas, que sí, que está demostrado que reduce la eficiencia de uso de radiación. Hay muchos trabajos al respecto y tienen, más allá del ciclo, que en general son materiales que vienen de Australia y son de ciclo muy corto, porque la estación de crecimiento de ellos es muy corta, pero de todas formas, comparando igualdad de ciclo, tienen un bajo potencial de rendimiento porque tienen un trade-off, digamos, un costo ocasionado por esa tolerancia. En nuestro caso, no en nuestro caso, en el caso de las IMI o de las Clearfield, eso no se observa. Bien, última pregunta. Sí, ¿tenés alguna evaluación de uso de fungicidas foliares? Si tenés Sí, respuesta. no traje acá. La respuesta va en función de si aparece o no aparece en enfermedades típicas. Básicamente varían con la zona. En nuestra zona, por ejemplo, en los últimos años lo más importante ha sido una bacteriosis, que no es controlable con esos fungicidas, y después oidio, que por ejemplo hay zonas como la zona mediterránea de Francia, una zona muy productiva, es típico y endémico el oidio, y nosotros en Entre Ríos tenemos todos los años oidio, por ejemplo. Pero después para alternaria y para esclerotinia, en las zonas donde hay esclerotinia, es generalmente recomendable hacer aplicaciones a inicio de floración o con un 10, un 15% de floración, ese es el momento. Pero va en función de si aparece la enfermedad. Para FOMA también hay aplicación, digamos, una teoría de que la tolerancia a FOMA se puede lograr con aplicaciones muy tempranas, en estadio roseta temprano de fungicida. Pero me parece que lo ideal sería buscar resistencia genética, materiales o cultivares con tolerancia a esa enfermedad antes que recurrir a aplicaciones en ese momento. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por participar del Congreso y muchas gracias por participar en este taller. Espectacular, Leonardo, así que un aplauso para todos. Gracias.